Estamos conectados ya con el sociólogo Freddy Alex Chavesta Sánchez. Sociólogo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido al programa Las Sendas del Líder. Mi estimado Alex, muy buenas tardes. Un gusto saludarte, profesor Manuel, también un gusto, los amigos de Radio Lucán y todo el pueblo de Cutervo. Yo aquí apto pues para poder participar de este interesante programa y espero que por lo menos podamos cumplir las expectativas que se han trazado. Bueno, yo quiero indicar que es muy importante que le demos espacio fundamental, el espacio que requiere a la ciencia de la salud y a las ciencias sociales. Esta pandemia trae justamente algo muy importante que recordar, algo que dijo Alberto Camus hace muchos años. Lo peor de las pestes no es que mata a los cuerpos, sino que desnuda las almas, y ese espectáculo suele ser horroroso. Y eso es justamente lo que nosotros estamos viendo en estos momentos. En primer lugar, se ha evidenciado la crisis que nosotros estamos atravesando como un país donde la planificación prácticamente ha fracasado. En las ciencias de la salud, nosotros vemos en cada uno de los hospitales que ha tenido que atender una importante población enferma con este virus, han estado colapsados. En estos momentos nosotros cada día en las noticias vemos que cuando llegan las personas enfermas ni siquiera pueden atenderlos y tienen que regresar a sus casas. Cuando nosotros de repente nos vamos a ver los colegios, la mayoría de ellos estaban por empezar, no pudieron empezar ni siquiera sus procesos de planificación y ya nos había invadido la epidemia, nos desestabilizó tremendamente el hecho de que aparecieran los primeros casos. Y hemos visto cómo reaccionó el Estado. Nuestros especialistas en educación no optaron por hacer directamente ellos las clases, sino que se tuvieron que contratar a actores para que puedan dictar estas clases que son prácticamente inherentes para los docentes. Si nosotros vemos cómo se comportó la población en las calles, en los mercados, esto fue un caos tremendo. Primero, porque nosotros al comienzo no supimos respetar las reglas que se habían impuesto, y segundo, porque aún sabiendo que había mucho riesgo y la población se seguía contagiando, nosotros salimos a los mercados, contagiamos a todos los que se pudieron, y ahora más aún cuando se está dando el momento del retorno, vemos que hay mucha gente que sigue infringiendo las reglas y esto nos hace mucho daño. Y esto es justamente parte de la educación que tenemos nosotros como seres humanos. Hemos visto en el mundo cómo algunas culturas han tenido un comportamiento diferente y una rápida recuperación. Nosotros en este momento no estamos ante una situación favorable. Nosotros vemos, por ejemplo, que sigue el virus creciendo, no ha disminuido, incluso no obstante a los martillazos aplicados a la cifra que hemos querido. Por ejemplo, en estos momentos, si se suspende toda medida, el virus no es que pueda desaparecer, sino más bien permanecer. Mientras no baje el porcentaje actual que se tiene, nosotros seguimos en este peligro. Ahora, en lo que viene, tiene que justamente que considerar todos estos cambios que hay. Ya nos hemos dado cuenta que cambiarán muchas de nuestras costumbres, la forma de cómo tengamos que salir a la calle, cómo tenemos que saludar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestras parejas, a nuestros hijos, porque al regresar de la calle seguramente llegaremos a casa con temor de haber adquirido por lo menos el virus y estar exponiendo a nuestra familia. Entonces, en educación, por ejemplo, los docentes tienen que actualizar sus conocimientos, contemporizarse en la tecnología para que puedan hacer uso de ella. Hasta ahora nosotros nos hemos dado cuenta pues que hay un riesgo de verdad bastante grande, ¿no? Los
docentes han ensayado algunas de las formas, pero aún no resultan eficientes. Si nosotros le preguntamos a los padres de familia qué piensan de esos procesos, muchos estamos incómodos porque no ha sido posible llegar a un proceso efectivo. Y probablemente este año sea bajo en calidad académica, pero porque de repente no hemos estado preparados. Después, el uso de la tecnología más bien nos hubiese podido brindar la oportunidad de optimizar, de mejorar los procesos educativos, pero eso no fue así. Ahora, si nosotros hacemos un análisis más intenso ya después de las cifras que nosotros conocemos de los más de 72,000 infectados y los 2,000 muertos, claro, según cifras oficiales, nosotros vemos que la población, que la sociedad está viendo cómo la corrupción se ha acentuado en nuestro país, en nuestra población, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, que hasta en estos momentos en que necesitamos comprar víveres, alimentos, útiles de aseo, ¿no? Siguen habiendo procesos de corrupción que nos afectan y que todos los días denuncian los medios de comunicación. Esto se suma ya a esos casos que han sido las expresiones máximas y colosales, como el de Lavajato y Odebrecht, por ejemplo, que hemos escuchado muchas veces, pero que en este caso se suman a espacios más pequeños, dentro del mismo Ministerio del Interior, por ejemplo, la policía, ¿no? Donde a veces sentimos extrañamente un silencio cómplice del mismo Estado. Después, lo que hay que ver como algo muy importante es el hambre que se va a ir generando. Ya hemos visto que justamente las clases medias emergentes que estaban constituidas por la población que salía de sus pueblos a trabajar a la capital o a otros lugares, ahora ha vuelto a descender, ha caído, ha perdido sus pequeños ahorros, ha quebrado sus negocios y ahora están volviendo a sus pueblos de origen. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque esto nos va a llevar de alguna manera a replantear el desarrollo social, el desarrollo económico. Y allí pues justamente hay que ver cómo va nuevamente a reaccionar el Estado desde el gobierno central y desde los gobiernos locales, porque justamente aquí va a estar la clave para poder respaldar y retomar la nueva normalidad, como le están llamando ahora los nuevos cientistas sociales a este problema. Luego también hay que ver aquí que el 73% de los hogares aún no ha recibido el apoyo económico y el 76% considera que requiere ayuda, sobre todo en alimentación, porque ya no tiene. Y casi el 70% de la población, según lo que ha encuestado CPI, tiene créditos, está endeudado. Entonces es una situación muy crítica que debe entenderse. La otra, de repente, expresión de mal comportamiento social y de la crisis es el desempleo, ¿no? Hay mucha gente que incluso incentivada por el mismo Estado ha tenido que renunciar, los empresarios han tenido que despedir a sus trabajadores, los informales han dejado muchas de sus actividades porque no las pueden retomar, se ha facilitado lo que se ha llamado suspensión perfecta y esto ¿qué va a ser para adelante? Que ni bien la gente nuevamente pueda retornar a las calles, sin importarle mucho, incluso cuidarse porque la pandemia va a seguir vigente, va a salir y va a fortalecer las filas de la informalidad, ¿no? Y lo último, de repente, que podríamos marcar como los males más importantes que hemos visto en la sociedad últimamente, es que se multiplica bárbaramente la avaricia, ¿no? Hemos visto cómo se monopolizan algunos negocios, el plan Reactiva Perú, los bonos que se están dando, no se están dando exclusivamente a la gente que los necesita, sino a todo el que pueda ayudarse y está vinculado por ahí a veces hasta la parte política,
porque justamente eso es lo que está primando en estos momentos, ¿no? Y si yo ya tengo, quiero más y no me importan los demás. Y es por eso que nosotros vemos que muchos de nosotros, como ya estamos bien con nuestra familia dentro de nuestras viviendas, a veces no queremos pensar o no podemos o quizás hasta no hacemos el intento de ayudar a nuestros hermanos que están atravesando por situaciones muy difíciles en este momento en diferentes lugares del país y del extranjero. Licenciado, le preguntaba, y en su mensaje pues nos estaba mencionando acerca de que la población ahora está regresando a sus lugares de origen. De hecho, esto va a cambiar drásticamente la economía y muchas otras cuestiones sociales. A partir de ello, licenciado, ¿qué opinión tiene acerca de nuestras autoridades acá en la provincia de Cutervo? Pues han establecido el cierre de fronteras. Sí, bueno, yo he hecho un análisis de la situación también, que lo he compartido en redes sociales. Sería de repente muy interesante por allí algunos puntos de vista, pero yo definitivamente discrepo con esta medida que se ha tomado. Honestamente, yo pienso que no es la mejor medida, porque cuando hay un problema en cualquier lugar del mundo, no se huye a los problemas se enfrentan, y más aún si se trata de un problema que está afectando a todo el mundo y que requiere tratamiento, que requiere de planificación muy, muy cuidadosa. Y nosotros no podemos decirle a la gente de nuestros hermanos mismos, de nuestra familia, que está afuera, ¿sabes qué? No vengas. Es como decía en este análisis, decretarle la pena de muerte a nuestros propios hermanos y no querer saber nada de ellos. Porque obviamente ellos al otro lado de nuestras fronteras no tienen dinero, están enfermos, ya no tienen que comer, algunos ni siquiera tienen vivienda, y no les podemos decir a ellos, pues señores, no vengan. Más bien, lo que considero importante sí es que las autoridades comiencen a planificar una propuesta interesante que recoja a la gente cutervina, que los traiga, que en este caso de repente no hay ni siquiera la necesidad de aislarlos, porque ya hemos visto, no solo aquí en Cutervo, sino en otros lugares, la gente que está aislada, a veces ni siquiera se le ha alcanzado alimentos, los hoteles que se han utilizado ni siquiera se han pagado, y hay gente, lamentablemente, que tiene también muy malas costumbres, que hace destrozos, como hemos visto acá, también he escuchado en las noticias que incluso se han llevado algunas pertenencias que no les correspondían, y entonces mejor que esas personas que lleguen vayan a su vivienda y que sea la misma familia la que se encargue del cuidado, de la protección, y el rol de las autoridades es la vigilancia que pueden ejercer sobre estas personas que están llegando. Pero si nosotros simplemente bloqueamos esa posibilidad de que vengan y les decimos que no regresen, ¿qué van a hacer esas personas? Tienen que justamente buscar la forma, y ahí van a romper las reglas, y allí van a entrar clandestinamente, y eso es lo que genera más problema aún. Nosotros necesitamos identificar quiénes son esas personas, hay que ayudarlas y justamente canalizar de alguna manera la ayuda organizada para trasladarlos y que vengan pues y se ubiquen en su entorno familiar. La familia los va a cuidar mejor que nadie. Nosotros sabemos que si tenemos un caso aquí en Cutervo y lo llevamos al hospital, ni siquiera aquí lo van a poder atender. Si lo van a llevar a Chiclayo, tampoco hay posibilidad de atenderlo porque el hospital ya está saturado. Si lo llevamos a Jaén, igualmente, y va a ser un problema. Ya sabemos que el tratamiento no es complicado, hay que tener mucho cuidado, hay que seguir los protocolos necesarios, y me parece que la salida está en que de repente la población misma comience a capacitarse para saber cómo enfrentar este problema del COVID-19 que amenaza con no salir ya, sino quedarse por lo menos un par de años hasta que nosotros podamos tener la tranquilidad de estar seguros. Pero, sociólogo, se sabe, por ejemplo,
por algunas voces de algunos pobladores del interior de la provincia, que, por ejemplo, algunas personas que han llegado y están cumpliendo aislamiento social y algunas que ya terminaron con el aislamiento social, ahora están enfrentándose a una vida muy dura, en un lugar donde para ellos es completamente extraño, todo es nuevo, ¿no? Extrañan la tecnología, extrañan pues de repente a sus amigos, a sus formas de vida, sus costumbres, su cultura, pero lo más fuerte, sociólogo, es que ahora están tal vez buscando trabajo o buscar alguna ocupación que les dé algo de dinero para poder sustentarse. Esas personas están sin trabajo ahora. Entonces, ¿de qué van a vivir? Sabiendo que se han venido pues dejándolo todo, renunciando prácticamente a su trabajo y a todo. Ahora están acá de retorno como si fuesen unas personas extrañas, a pesar de que han venido a su tierra natal, pero de muchos años para ellos ya es algo nuevo. Entonces, ahí hay un problema. ¿De qué van a vivir? No están hechos a la agricultura, no tienen cómo encontrar empleo. ¿Qué hacer en esos casos, sociólogo Freddy? Sí, justamente esto es lo que viene después de la pandemia. Nosotros decíamos van a haber cambios trascendentes. En la educación, los mismos docentes están obligados a contemporizarse, a actualizar sus conocimientos, adaptarse a la tecnología. En el campo va a ser casi muy parecido. Obviamente que con un poco más de población económicamente activa, porque ha regresado mucha gente, ha vuelto a su tierra, pero ya tienen nuevas costumbres. Esto significa que pasada la pandemia va a haber una tremenda escasez de empleo. Pero esa gente, al no encontrar pues cómo insertarse laboralmente, porque muchos fueron informales, algunas personas también fueron profesionales, al perder su empleo han retornado, y no habiendo la capacidad de generar puestos de trabajo aquí en nuestro pueblo, van a tener que abocarse a la parte del comercio informal. Eso es lo que vamos a ver luego de un poco de tiempo aquí en Cutervo. Y obviamente, para encontrar una respuesta a este problema, nuevamente tenemos que recurrir a la planificación, y ese es un trabajo fundamental, pues, de nuestras autoridades. Me parece que el gobierno nacional ha lanzado ya algunos programas, como el Recupera Perú, donde se tiene que trabajar algunas propuestas como fondos rotatorios para impulsar el resurgimiento de la microempresa. Las microempresas y las pequeñas empresas a nivel nacional han sido de alguna manera las que han dinamizado la economía, y eso nadie puede negarlo. La microempresa y la pequeña empresa es el motor del desarrollo económico en nuestro país, no es la gran empresa. Es la pequeña empresa la que ha resurgido, y esa pequeña empresa ahora va a tener que desdoblarse y volver a empezar, y justamente allí mucho más fuerte debe ser el rol del gobierno local. La generación de empleo, los fondos rotatorios, la generación y el respaldo de las microempresas va a ser fundamental. Por ejemplo, yo considero que una propuesta interesante sería que en adelante se comience a capacitar a los jóvenes en actividades productivas como carpintería, como albañilería, y luego se canalicen créditos para esos grupos de jóvenes. Por ejemplo, los de carpintería podrían trabajar todo lo que significa mobiliario para los proyectos escolares, para las escuelas, para los colegios de toda nuestra provincia. Los jóvenes que se capaciten en carpintería, con sus padres inclusive, podrían tener un crédito para que puedan hacer su material, como ladrillos de las diferentes calidades, y también que vayan a la infraestructura que todos los años tenemos en cada lugar. En vez de traer de otros lugares, tenemos que comenzar a crear fuentes de empleo para nuestra población. Entonces, por eso decía al comienzo, es un reto para la planificación que esta vez en realidad
ha quedado muy corto y lo hemos visto a nivel nacional, ¿no? Así es, licenciado. Muy bien, ya hemos escuchado y la población también tendrá sus propias conclusiones. Muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. Hasta la próxima, licenciado. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a los amigos de Radio Lucán y a todo el pueblo cutervino.